Nuevamente, Dios les bendiga y bienvenidos. Qué bueno que están aquí conectados. Bienvenidos a este estudio bíblico de la Iglesia Evangelio de Amor. Me voy a ver por ahí quien ha continuado conectándose. Maribel, Dios te bendiga. Frank, God bless you, my brother. Perfecto, Dios te bendiga, hermano. Fina, te queremos, te amamos, Fina. Queremos darte saber que estamos orando por Vitincito. Estamos orando por tu hijo, que sea el Señor obrando salud y sanidad en la vida de él. El hermano Rafael Caraballo, God bless you, brother. Nay Ponce, Dios te bendiga. Aleluya. Didi, te queremos. Qué bueno. Cintia, Dios te bendiga. Solimar, sabes que estamos orando por ti esta mañana. Oré por ti en el devocional de los estudiantes y estamos orando por ti. Irma, Dios te bendiga. El hermano Fifo, qué bueno que cada uno de ustedes están ahí conectados. Estamos reunidos en esta noche para continuar nuestro estudio bíblico del libro de Santiago. Hoy estamos en Santiago 4. Vamos a estar en Santiago 4 y hoy he titulado este estudio bíblico ¿Por qué tanta pelea? Yo leía Santiago 4 y decía, wow, qué pertinente este libro de Santiago para los tiempos que estamos viviendo. Qué pertinente es el libro de Santiago. ¿Por qué tanta pelea, verdad? Santiago le está escribiendo a las iglesias, ¿verdad? Y al escribirle a la iglesia, él empieza a lidiar con los dime y los direte que se forman donde quiera que hay gente. Hermano y hermana, tenemos que entender que donde quiera que hay dos seres humanos se van a formar conflictos. Y Santiago empieza a explorar por qué es que surgen los conflictos, por qué es que hay división. Él está escribiendo a la iglesia, ¿verdad? Y él está escribiendo a la iglesia y le dice, pero ¿y por qué tanta pelea entre ustedes? ¿Cuál es la causa de esta disensión, estas divisiones, este dime y direte entre ustedes? Y si eso es en la iglesia, donde todos estamos unidos en una misma creencia de que Jesucristo es el Señor, ¿cuánto más en nuestra sociedad lidiamos con disensión, lidiamos con divisiones, lidiamos con dimes y diretes, ¿verdad? En las redes sociales, en las noticias, en la familia, la política partidista envolviéndose en la paz familiar, la política partidista envolviéndose aún dentro de la iglesia, líderes auspiciando otros, ¿verdad? Líderes cuestionando que por qué no se auspició tal o cual partido. Y esos dimes y diretes, y Santiago está cuestionándose, ¿por qué es que surgen tantas situaciones? ¿Por qué tanta pelea? Yo le he hecho, ustedes nos han hecho esa pregunta, hermano y hermana. ¿Por qué tanta pelea? ¿Por qué? ¿Cuál es la causa? ¿Cuál es la causa de tanto conflicto en medio nuestro? ¿Cuál es la causa de tanto conflicto en medio nuestro? Tenemos que hacernos esa pregunta, hermano y hermana, porque si no identificamos adecuadamente la causa de los conflictos, no vamos a poder encontrar la solución adecuada a las causas de los conflictos y de las peleas. Si queremos menos peleas, si queremos menos dimes y diretes en la familia, en la comunidad, en la sociedad, hermano y hermana, tenemos que llegar a cuál es la causa, por qué es que hay tanto dime y direte, por qué es que hay tantas situaciones de conflicto, de división. Buenas noches, Edith, qué bueno que estás ahí conectada, aleluya. Y yo les pregunto a ustedes, ¿por qué ustedes creen que surgen tantos conflictos? ¿Por qué ustedes creen que surgen tanto dime y direte? ¿Por qué ustedes creen que en una familia, en un vecindario, en un trabajo, en un equipo de trabajo, pudiera ser en una iglesia, ¿verdad? Santiago le está escribiendo a la iglesia. Así que por ende sabemos que habían situaciones de conflicto dentro de la iglesia, porque si no lo hubiera, él no tuviera la motivación de escribir sobre este tema. Si Santiago está tocando este tema, o sea, es porque esto es pertinente, es porque algo estaba pasando en la iglesia. Él dice, yo tengo que atender esta situación. Yo tengo que atender los conflictos, las divisiones, las discusiones, las peleas entre los hermanos. Yo tengo que exhortarlos, ¿verdad? A entender cuál es la causa de esos conflictos para que entonces podamos manejarlo adecuadamente. Por ahí te leo, perfecto. Él dice, la soberbia, precisamente, hermano y hermana, es uno de los temas que va a trabajar Santiago. Cómo la soberbia va infectando nuestros corazones, cómo la soberbia va infectando cómo nosotros nos comunicamos, cómo la soberbia infecta cómo yo miro a mi prójimo, cómo la soberbia infecta y afecta cómo yo me miro a mí mismo, cuál es el concepto que tengo de mí mismo, cuál es el concepto que yo tengo del otro y cómo entonces yo voy a manejar las diferencias que pueden surgir. Óigame, las diferencias de opiniones
no son necesariamente malos. Tenemos que entender eso, iglesia. El hecho de que tengamos diferencias de criterio o de opiniones, eso no quiere decir que eso es una cosa mala. No, hermano y hermana. En ocasiones las diferencias de opiniones pudiera ser algo saludable que enriquece la dinámica que se puede estar dando o en el trabajo o en la iglesia. Tú opinas esto otro, ¿cómo podemos enriquecernos, verdad? Pero no es meramente la diferencia de opiniones, es cómo nosotros manejamos y cómo nosotros vemos esas diferencias de opiniones. Perfecto, dice, la soberbia, muchas veces la soberbia se mete, la falta de amor, Edith escribe, la falta de amor y de la envidia, la presencia de la envidia. Santiago dice que los conflictos surgen a raíz de la soberbia, a raíz del egoísmo, a raíz del orgullo, a raíz de la arrogancia. Y hoy vamos a estar hablando sobre el orgullo. Hoy vamos a estar hablando sobre cómo solucionar los conflictos cuando entendamos que la causa de los conflictos es la arrogancia, la soberbia, el orgullo, el egoísmo, ¿verdad? Cómo la causa de los conflictos surgen muchas veces por esas ambiciones personales, esa ambición y ese egoísmo personal. Vamos a estar leyendo en Santiago 4, del 1 al 2, dice, ¿de dónde surgen las guerras y los conflictos entre ustedes? O sea, él se hace esta pregunta, ¿por qué hay tantas situaciones de conflicto? ¿Por qué hay situaciones de guerra? ¿De dónde es que surgen? No es precisamente las pasiones que luchan dentro de ustedes mismos. Desean algo y no lo consiguen. Matan y sienten envidia y no pueden obtener lo que quieren. Riñen y se hacen la guerra. No tienen porque no piden. Santiago está haciendo una referencia a unos conflictos que se está dando en la iglesia. Pero estos mismos principios que se están dando en la iglesia la podemos aplicar en cualquier escenario. Y él está diciendo que surgen divisiones, conflictos, dimes y diretes a raíz del pecado que está en nuestro corazón. A raíz de una lucha que está en el interior de cada ser humano. Mira cómo él dice, no es precisamente de las pasiones que luchan dentro de ustedes mismos. ¿Ves? Muchas veces nosotros pensamos que la causa del conflicto es el otro. Y que estamos en conflicto por culpa tuya, por culpa de Mengano, por culpa de Sutano, por culpa de aquello, por culpa de este partido, por culpa del otro partido. Es que todos aquellos son iguales, es que todos los de este partido son iguales. Y pensamos que la causa del conflicto es el otro o la otra. Pero Santiago no se come ese cuento. Santiago nos dice que la causa del conflicto surge dentro del corazón del ser humano. Él está diciendo, eso comienza dentro de ustedes, en ustedes mismos, en una lucha en su interior. En una lucha en su interior. Comienza con unos deseos, unas ambiciones. Mira cómo dice Santiago. Desean algo y no lo consiguen. Dice, esto comienza dentro de ustedes. Comienza dentro de sus ambiciones. Comienza dentro de esa pelea en el interior. Nos gusta culpar al otro. Nos gusta levantar al otro como la causa de todos los males. Y Santiago dice, no miras al otro, no culpas al otro. Mira dentro de ti cómo la lucha en tu corazón, esos deseos pecaminosos son las causas de los conflictos que estamos lidiando. Perfecto, dice, debemos humillarnos nosotros y clarificar con amor y con ternura. Fina dice, hay veces que los padres ayudan a uno de los hijos, al otro no lo entienden, surgen esas divisiones entre ellos y el egoísmo comienza a surgir. Santiago nos dice que surgen por los deseos. Tenemos que entender, hermano y hermana, que no todo deseo es malo. Pero Santiago identifica y dice, hay unos deseos dentro de ustedes y esos deseos no glorifican a Dios. Y esos deseos que están dentro de ustedes es la causa de las riñas, de las divisiones que están surgidos, ¿verdad? Que están dentro de ustedes. Hay que saber distinguir entre los deseos de glorificar a Dios y los deseos que satisfacen el ego. Y yo, ¿verdad? Y ese egoísmo y esa afirmación desmedida del yo es lo que muchas veces
causa las divisiones, causa los conflictos dentro de la familia, dentro de una comunidad. Tenemos que tener cuidado, iglesia, de enmascarar deseos egoístas con motivaciones piadosas. No, Dios sabe por qué yo tengo esto y por qué yo traigo esto, ¿verdad? Porque Dios sabe que lo hago por el bien del otro, de la otra. Tenemos que tener cuidado y tenemos que analizar el corazón y tenemos que pedir al Espíritu Santo que analice el corazón, ¿verdad? Si las motivaciones nuestras realmente son para glorificar a Dios y para edificar a mi comunidad, o son para yo satisfacer mi ego, para yo quedar bien y para yo mostrarle a los demás quién soy yo y por qué yo tengo la razón y por qué tú estás equivocado. O sea, tenemos que pedirle al Espíritu Santo, como dice el Salmo 19. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis caminos, a ver si hay en mi camino de perversidad y guíame por el camino eterno. Eso, así cierra el Salmo 19. Y el Salmo 19 dice que guárdame de la soberbia y entonces yo seré íntegro delante de ti. El salmista dice, yo tengo que cuidarme de la soberbia, de yo creerme que yo siempre tengo la razón, que el otro está equivocado, porque esa soberbia realmente, hermano y hermana, no me lleva a nada bien. Nos lleva a conflictos de estar continuamente culpando al otro y uno no asumir la responsabilidad. Santiago dice, tienen que mirar dentro de sí para ver cuáles son las causas de los conflictos con las cuales están lidiando. Cuando el egoísmo comienza a infectar nuestro corazón, cuando el egoísmo está dominando nuestro corazón, se afecta no solamente nuestra relación con el Señor, con el prójimo, sino que también se afecta nuestra relación con Dios. Mira cómo dice Santiago 4:3. Y cuando piden, no reciben, porque piden con malas intenciones para satisfacer sus propias pasiones. Wow. Santiago dice, muchas veces tu relación con Dios se está afectando por el egoísmo que hay en el corazón. Porque la raíz de tus peticiones no necesariamente son glorificar a Dios, sino que la raíz de tus peticiones es por el egoísmo. A veces pensamos que si yo hago tal o cual oración y yo utilizo estas palabras y yo voy a la iglesia y yo cumplo con estos criterios que yo creo que Dios está pidiendo de mí, entonces yo voy a garantizar que Dios me bendiga y que Dios conteste mis peticiones. Pero Santiago dice, ustedes están pidiendo y Dios no está contestando sus peticiones. ¿Por qué? Porque el egoísmo está afectando su corazón. Y ese egoísmo está impidiendo que tu relación con Dios se desarrolle, que nuestra relación con el Señor se desarrolle. Por eso él dice, cuando piden, no reciben. ¿Por qué? Porque piden con malas intenciones para satisfacer sus propios deseos. ¿Qué es lo que está diciendo? Él está diciendo, ustedes están pidiendo desde el egoísmo, ustedes están pidiendo desde un deseo egoísta para satisfacer el ego. Y cuando nosotros pretendemos entablar una relación basado en lo que yo quiero, en lo que yo anhelo y que Dios simplemente me bendiga y me dé lo que yo quiero, hermano y hermana, así no funciona. Así no funciona nuestra relación con el Señor. No podemos pretender que Dios sea un sello de goma de nuestras ambiciones. No podemos pretender que Dios sea un sello de goma de nuestros deseos. Yo vengo aquí para cumplir con Dios, para que Dios me dé lo que yo quiero esto. Y hay veces que la gente hace promesas y dice, no, yo voy a hacer esta promesa y yo voy a hacer esto con Dios para que Dios me dé esto otro. Y creemos que estamos en una posición de negociar con Dios, hermano y hermana. Todo es por gracia, por cuanto todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios, hermano y hermana. Ninguno de nosotros nos merecemos la oportunidad de ir delante del Padre. Si Dios escucha y nos da esa oportunidad, es por su infinita gracia y misericordia. No podemos pretender manipular la mano de Dios. Y aquí Santiago está diciendo, ustedes piden y no reciben. ¿Por qué? Porque están haciéndolo con un corazón egoísta. Tenemos que pedirle al Señor, Señor, limpia mi corazón. Quita de mi corazón el egoísmo. Quita de mi corazón. O sea, tenemos que cuestionarnos cuál es la intención. ¿Cuál es mi intención en esta petición? ¿Cuál es mi intención en esta conversación que persigo tener? ¿Cuál es mi intención en esta confrontación que voy a tener? ¿Cuál es mi intención en este mensaje que voy a enviar? ¿Cuál es mi intención? Porque Santiago dice, óigame, ustedes están pidiendo y no están recibiendo. ¿Por qué? Porque están pidiendo con las intenciones equivocadas. Estamos pidiendo con las intenciones equivocadas, hermano y hermana. Santiago dice que cuando pedimos de esa manera, no podemos pretenderle que Dios responda a nuestras peticiones. Vamos a continuar leyendo versículos 4 y 5. Voy a leer por aquí.
Santiago 4 y 5 dice, oh almas adúlteras. Santiago no media palabra. Santiago no tiene ningún problema con confrontar a la iglesia. Oh alma adúltera, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Tenemos que cuestionarnos, ¿verdad? ¿Qué es amistad con el mundo, verdad? Porque Él dice que en nuestra ambición y en nuestro egoísmo nos hemos hecho de una amistad con el mundo que no glorifica a Dios. De una amistad con el mundo que no glorifica a Dios. Hermano y hermana, tenemos que entender que en términos bíblicos, mundo, ¿verdad? Hay dos maneras que podemos ver ese concepto de mundo. En Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. En ese sentido, en el libro de Juan, ahí en esa parte, el mundo es el cosmos. Y lo que está diciendo es que Dios amó al cosmos. Dios amó a toda la creación. Pero de la misma manera podemos entender, hay otra manera de entender el mundo. Y una manera de entender el mundo es entenderlo como el orden social, un orden social que está organizado en rebeldía a los propósitos de Dios. Una sociedad, una cultura que se organiza sobre principios en contra de los propósitos de Dios. Sobre la mentira y sobre la falsedad. En rebelión a los principios de Dios. Y Santiago dice, cuando tú te haces amigo del mundo, cuando tú te haces amigo de esos principios que son contrarios al reino de Dios, tu corazón se infecta de egoísmo. Y eso impide que en tu comunidad tú puedas llevarte el bien. Y eso impide que tu relación con Dios pueda continuar de manera fructífera. Santiago está diciendo que en las enemistades que estaban surgiendo dentro de la iglesia es porque miembros de la iglesia estaban dejándose llevar por principios que era contrario al reino de Dios. Te bendiga, Limari, qué bueno que te conectas. Amén. Santiago dice, hay anhelos y pasiones en este mundo, en esta sociedad, que están en contra de los principios de Dios. Y cuando nosotros como iglesia empezamos a dejarnos influenciar por esos principios, valores, pasiones, anhelos, pensamientos que son contrarios a Dios, ¿verdad? Dominan en este mundo, pero son contrarios a los principios del reino de Dios. Santiago dice, eso lo que produce es amistad con el mundo, es enemistad con Dios y enemistad con el pueblo de Dios. ¿Verdad? ¿Cuáles son los valores de este mundo en el cual nosotros como iglesia tenemos que mirar con suspicacia? ¿Cuáles son, verdad, los principios de este mundo que se contraponen a los principios del reino de este mundo? Algo que yo trato de enseñarle a mis hijos es que en este mundo hay un refrán por ahí, money talks, ¿verdad? Que el dinero lo es todo en este mundo, ¿verdad? Dicen por ahí, el tiempo es oro, el tiempo vale y el dinero habla, ¿verdad que sí? Y el mono baila por el que tenga más dinero, ¿verdad que sí? Y en la política se mueve la cosa, quién puede aportar más a la campaña y el que aporta más, eso se llama inversionismo político, tiene luego mayor influencia en el proceso político cuando sube o cuando bajan distintos gobernantes, porque en nuestro mundo ganancia es lo más importante. Pero yo le enseño a mis hijos que en el reino de Dios no se trata de ganancia económica, sino se trata de servicio al prójimo, que la ganancia económica es secundario y está sujeto a lo primario. ¿Y qué es lo primario en el reino de Dios? El servicio al prójimo. Tenemos que cuidarnos, iglesia, con infectarnos con ese amor al dinero que tanto domina en nuestra sociedad. Vivimos una cultura, hermano y hermana, donde el más jaquetón o la más jaquetona es la que supuestamente tiene el apoyo, el aplauso, el bravucón, ¿verdad? El más guapo, ¿verdad? Y la palabra del Señor nos enseña que Jesucristo fue humilde y que fue manso y que nos enseña que tenemos que aprender a ser manso y humilde siguiendo el ejemplo de Jesucristo.
Tenemos que cuidarnos de esas influencias de este mundo, porque cuando nos infectamos de esa influencia con el mundo, empiezan las peleas dentro del pueblo de Dios y se afecta la comunión dentro del pueblo de Dios y se afecta nuestra comunión con Dios mismo. Como iglesia tenemos un compromiso inquebrantable con la verdad. No podemos promover falsedad, iglesia, no importando que todo el mundo aplauda la falsedad. Como iglesia tenemos un compromiso inquebrantable con la verdad. Como iglesia, nuestros valores son, en vez de yo dejarme llevar por el egoísmo tan rampante en este mundo, como iglesia somos llamados a no meramente buscar mi propio bienestar, sino anteponer antes de mis intereses el bienestar de mi prójimo. Ninguno busque su propio bien, sino del otro. Esos son principios del reino de Dios que son contrarios en este mundo. En este mundo es quítate tú para ponerme yo. Pero en el reino de Dios es sírvete tú primero y yo como último. Siéntate tú primero y yo me quedo de pie. Yo me pongo al servicio tuyo. Amén. ¿Por qué? Porque Cristo se puso al servicio mío. Y yo no tengo que preocuparme por lo mío, porque lo mío Dios lo ha garantizado. Cristo lo ha garantizado. Yo no me tengo que servir adelante preocupándome por mí mismo ni por los míos, porque Cristo me ha prometido cuidar a mí y a mi familia. Por ende, yo me puedo dedicar desmedidamente en el servicio al prójimo sin preocuparme de manera egoísta por lo mío. Pero cuando la iglesia se empieza a infectar por ese egoísmo del mundo, empiezan los conflictos, empiezan, ¿verdad?, los dimes y diretes dentro de la congregación de fe. Y Santiago dice, ustedes están haciendo amistad con el mundo y eso es lo que está causando los dimes y diretes dentro de la familia de la fe. Amén, iglesia. Gloria a Dios. El Señor nos ayude, ¿verdad?, a cuidarnos, ¿verdad?, a mantener nuestros principios y nuestros valores que glorifiquen al Señor siempre. Santiago nos está diciendo que la causa de tanta pelea es el egoísmo, es el orgullo tan rampante en nuestra sociedad. Entonces, si el orgullo, la soberbia, como dijo el hermano Perfecto un poquito más tempranito, es la causa de tanta conflicto, la soberbia, el orgullo, el egoísmo, es la causa de tanto conflicto dentro, ¿verdad?, del pueblo de Dios, en nuestra familia, en nuestras comunidades. ¿Cuál es la solución? ¿Cómo podemos solucionar los conflictos? ¿Cómo podemos nosotros solucionar de manera productiva, fructífera, ¿verdad?, los conflictos que pueden surgir? Porque, iglesia, los conflictos van a surgir, eso es parte de, pero como pueblo de Dios tenemos que nosotros tener una actitud de humildad. ¿Ves? La clave para solucionar los conflictos no es yo imponer mi criterio sobre el otro y que el otro bregue porque aquí mando yo. No, así es el estilo de este mundo. El estilo de este mundo es imponte, tú ves de una manera, ¿verdad?, prepotente, imponente, impones tu criterio sobre el otro, porque si tú no impones tu criterio sobre el otro, tú no vas a lograr que te respeten, tú no vas a lograr, ¿verdad?, lo que tú quieres. Pero Santiago dice, no, la solución a los conflictos no es que tú seas más prepotente, no es que seas más orgulloso, es que tú te humilles. O sea, que la solución para los conflictos en mi casa es que yo como padre sea más humilde. Que la solución para los conflictos en mi matrimonio es que yo como hombre sea más humilde. ¿Están conmigo, iglesia? ¿Están conmigo? Que la solución para los conflictos en tu área de trabajo es que tú seas más humilde. Eso es lo que está diciendo Santiago, que la humildad es la clave para poder solucionar los conflictos que tanto están afectando a nuestra sociedad. Mira cómo dice el versículo 6. Amén. Soli, te leo. Vanidad. Amén. Vanidad santa dice servirle a Dios y Él suplirá nuestras necesidades. Amén. Sandra dice un poco de levadura daña toda la masa. Mira cómo dice Santiago 4:6. Dice, pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Palabra de Dios. O sea, muchas veces yo me creo que la solución al conflicto es que todo el mundo piense igual que yo. Y esto es bien importante, hermano y hermana, porque acabamos de pasar un proceso eleccionario, todavía no hemos pasado el proceso eleccionario, y el gobernante ahora mismo
está gobernando con un 32%. Eso te dice a ti que un 68% del pueblo está en contra, no estaba de acuerdo con que esa persona gobernara. Hay una tentación de decir, no, yo tengo la razón. ¿Cómo es posible que tú votes por X o por Y? ¿Por qué tú no votaste por mi candidato? No, ¿por qué tú no votaste por mi candidato? No, ¿por qué tú no me haces caso a mí? No, ¿por qué tú no me haces caso a mí? Y creemos que la solución es que todo el mundo esté de acuerdo con nosotros. Pero Santiago dice, no, la solución es que tú te humilles. Es que tú seas más humilde. Porque Dios bendice al humilde. Dios exalta al humilde. Pero al soberbio, Dios lo mira de lejos. Muchas veces creemos que el mundo está equivocado y que nosotros somos los que tenemos la única razón y que todo el mundo tiene que estar de acuerdo con nuestras posturas. Y si todo el mundo estuviera de acuerdo con mis posturas, se le solucionan todos los conflictos. Hermano y hermana, es una actitud de soberbia y de orgullo. Y así mismo tenemos que confesarlo. Santiago nos está diciendo que es la humildad, es lo que permite que como pueblo de Dios nosotros podamos ser agentes de reconciliación. Voy a repetir eso. Es la humildad del pueblo de Dios, es lo que permite que en una sociedad tan dividida, porque, óigame, Estados Unidos está bien reñido, pero son dos bandos nada más. Aquí la cosa está complicada y hubo 6 candidatos, 5 partidos políticos, ¿verdad que sí? La cosa está bien dividida. Como pueblo de Dios nosotros tenemos que ser agentes de reconciliación y no podremos ser agentes de reconciliación a menos que seamos marcados por la virtud de la humildad. Y esto es lo que necesitamos como pueblo de Dios. Ser humilde. Ser humilde. C.S. Lewis, un autor muy famoso inglés, profesor de Oxford, escribió muchísimos libros, ¿verdad? Muy famosos en Occidente sobre el cristianismo. Él decía que el peor de todos los pecados es el orgullo. El peor de todos los pecados, porque C.S. Lewis decía que fue el orgullo lo que permitió que el diablo fuera diablo. Fue el orgullo, esa arrogancia de creerse ser igual a Dios. ¿Qué fue lo que el diablo le vendió a Adán y Eva? Si ustedes comen de este árbol, ustedes serán igual a Dios. Orgullo, arrogancia. ¿Qué efecto tiene el orgullo en nuestra sociedad, iglesia? La soberbia, el orgullo. Iglesia, ¿qué efecto tiene el orgullo en nuestra familia, en nuestro matrimonio? ¿Qué daño hace la soberbia, el orgullo en nuestras comunidades, en nuestras áreas de trabajo? Iglesia, ¿cuánta falta hace la humildad? Se nos hace tan fácil nombrar tantos pecados, pero qué fácilmente nosotros dejamos a un lado o no mencionamos el pecado del orgullo. El orgullo es esta afirmación del yo a expensas del otro. No, solamente yo, porque yo. El orgullo envuelve estar lleno de la opinión de uno de tal manera que no hay espacio para la palabra de Dios, no hay espacio para corrección, porque es que yo me creo que me la sé toda. El orgullo es una falta de sensibilidad hacia los demás, motivado por una afirmación desmedida hacia uno mismo, una orientación desmedida hacia uno mismo. El orgullo es una falta de sensibilidad hacia los demás, motivado por una afirmación, una orientación desmedida hacia uno mismo. La soberbia, ¿verdad? Y la humildad. Eso es lo que está diciendo ahí Santiago. Santiago está diciendo hay conflicto y la causa de los conflictos es la soberbia. Pero Dios lo que quiere es que se desarrolle una actitud de humildad. Una actitud de humildad para que como iglesia nosotros seamos agentes de reconciliación. Amén. Perfecto, comparte el Proverbio 16-19. Dice, mejor es humillar al espíritu con los humildes que partir despojo con los soberbios. Amén. Amén. El orgullo es creerme que yo siempre tengo la razón. La humildad es yo reconocer las limitaciones de mi perspectiva. El orgullo me lleva a mí a ridiculizar al otro. La humildad me lleva a mí a valorar las aportaciones del otro para yo poder ampliar mi perspectiva. El orgullo es creer que la cosa se resuelve si simplemente me hacen caso a mí. Si solo vieran las cosas como yo las veo, entonces el mundo sería mejor.
Pero la humildad es una disposición de reconocer la complejidad de la situación y que mi perspectiva está limitada y que tu perspectiva es distinta que la mía me ayuda, me completa, me ayuda a entender mejor el mundo. La solución para los conflictos, iglesia, no es imponernos a la fuerza, no es utilizar el intelecto para nosotros convencer por medio, ¿verdad?, de cualquier poder de convencimiento. La solución para el conflicto, iglesia, es humillarnos ante Dios. Humillarnos ante Dios. Te bendiga, Eric. Qué bueno que estás conectado desde Pensacola, Florida. Dios los guarde. Santiago nos dice, hay tanto conflicto, dime y direte. El pueblo de Dios tiene que ser un pueblo marcado por la humildad. Un pueblo humilde, que se humilla ante Dios y que sirve de agentes de reconciliación en nuestro mundo. Amén, iglesia. Mira cómo dice Santiago 7. Dice Santiago 7. Someteos pues a Dios. Resistir al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo purificar vuestros corazones. Afligíos y lamentar y llorar. Vuestra risa se convierte en lloro y vuestro gozo en tristeza. Esto es palabra de Dios, iglesia. Espero que podamos recibirlo con una actitud de humildad, iglesia. ¿Cómo podemos solucionar el conflicto? Mira cómo dice Santiago. Comienza sometiéndote a Dios. ¿Cómo tú puedes ser un agente de reconciliación en un mundo tan dividido? Primeramente, sométete a Dios. Reconoce que tú no eres Dios. Reconozcamos que nuestro lugar no es nosotros abrogarnos el lugar de Dios. Que yo no me la sé toda. Que solamente Dios lo sabe todo y que Dios está por encima de ti y de mí. Tenemos que comenzar sometiéndonos a Dios. Dice Santiago, resistir al diablo, ¿verdad? Tenemos que reconocer que hay deseos, hay ambiciones, hay motivaciones que no provienen de Dios. No todos nuestros anhelos y nuestros deseos provienen de Dios. Hay deseos y anhelos que surgen desde el ego, desde el egoísmo, de un deseo pecaminoso, iglesia. Y tenemos que en medio de las situaciones reconocer que quizás mi motivación en este conflicto no viene de Dios, sino que podría ser que viene del diablo. Y si viene del diablo, yo tengo que cuestionar ese deseo y yo tengo que resistir al diablo. Tengo que resistir, ¿verdad?, ese deseo que posiblemente no viene de parte del Señor. Amén. Acercaos a Dios, dice Santiago. Acércate a Dios y Él se acercará a vosotros. Amén. Cuando uno se acerca a Dios, iglesia, en comunión con Dios, uno tiene una mejor visión de lo que es la santidad de Dios. Y cuando tú tienes una mejor visión de lo que es la santidad de Dios, también tú tienes una mejor visión de la pecaminosidad de uno propiamente. Cuando tú te acercas a Dios, tú tienes una mejor visión de cuán santo es Dios. O sea, recuerda cuando Isaías tuvo esa visión en el trono celestial. ¡Ay de mí! O sea, él vio a Dios y él dijo, ¡ay de mí que soy un hombre de labios inmundos, que viene de un pueblo de labios inmundos! O sea, Isaías vio a Dios y él entendió más claramente su pecaminosidad. Hermano y hermana, si queremos ser más humildes, tenemos que acercarnos a Dios, porque cuando nos acercamos a Dios nos percatamos de cuán santo es Dios y cuánto nos falta a ti y a mí. O sea, de lo que estamos conectados, ¿cuántos podemos reconocer que todavía nos falta mucho más para llegar a la medida del varón perfecto que es nuestro Dios? Iglesia, cuando uno se acerca a Dios, uno asume una actitud de humildad. Y esa actitud de humildad contrarresta la arrogancia, que es la causa de tantos conflictos. Santiago dice, limpiar las manos.
Pecadores, limpiad las manos, dice Santiago. Y esto, hermano y hermana, no es otra cosa que arrepentimiento. Santiago está diciendo, hay conflictos en la familia, hay conflictos en el trabajo, hay conflictos y divisiones en la iglesia, en la sociedad. Necesitamos líderes dispuestos a arrepentirse. Necesitamos líderes dispuestos ellos a dar el ejemplo con un corazón arrepentido. Antes de exigirle a los demás que cambien sus actitudes, que nosotros como líderes podamos nosotros asumir ese primer acto de confesión. Perdóname por mi arrogancia. Perdóname, Señor amado, por mi soberbia. Perdóname por creerme que soy mejor, que yo sé más que el otro. Perdóname, Señor amado. Ayúdame, Señor amado, a ser más humilde en mis interacciones con los demás. ¿Cuántos podemos decir eso? Señor, ayúdame a ser más humilde en mis interacciones con los demás. ¿Pudiéramos decir eso, iglesia? Santiago está haciendo un llamado al arrepentimiento, a la confesión. Le está diciendo, tenemos que reconocer nuestra culpabilidad, limpiar nuestras manos. ¿Por qué? Porque la culpa no la tiene todo el otro. No, la culpa es del otro, porque mira la actitud. Y mira, si siempre queremos culpar, estamos como Adán y Eva. ¿Quién culpó a Adán? A Eva. ¿Quién culpó a Eva? A la serpiente. Cada uno buscando a quién culpar. Nosotros no tenemos las manos limpias. Nosotros también muchas veces aportamos a ese ambiente de división, a ese ambiente de discordia, iglesia. Le limpia las manos, reconoce, confiesa con un corazón humilde, iglesia, con un corazón humilde. Dice Santiago, purificar vuestros corazones. A los de doble ánimo, purificar vuestros corazones, dice Santiago. Tenemos que confrontar las ambiciones que están en guerra en nosotros. ¿Qué es lo que dice Santiago? Santiago dice, ustedes están en guerra, hay pelea entre ustedes, pero eso lo que demuestra es una guerra que hay en el interior. ¿Y qué va a mandar en tu vida? ¿Tus propios anhelos, deseos y ambiciones o la voluntad de Dios? Tú vas a orar con Jesucristo al decirle, Señor, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Vamos a orar así, de esa manera, iglesia. Purificar nuestros corazones es ser resoluto de una sola mente, que se haga la voluntad de Dios, no necesariamente mis ambiciones, mis anhelos, mis deseos. Creemos que la solución se va a dar cuando las cosas salen a mi manera. No, esto se va a resolver cuando la gente me hace caso a mí. Ahí está esa raíz de arrogancia. Santiago dice, no, las cosas se van a solucionar cuando cada uno se arrepiente, cuando cada uno reconoce el orgullo que hay en el corazón, cuando cada uno reconoce que tienen las manos sucias en este conflicto, que nadie está inocente, que todos hemos aportado a este ambiente, ¿verdad?, de discordia, de falta de compasión. Purificar vuestros corazones. Santiago continúa diciendo, afligid, lamentaos, llorar, humillaos. Él está haciendo un llamado al arrepentimiento. Como iglesia, tenemos que ser baluartes de la verdad. Claro que sí. No podemos afirmar falsedad. Y en medio de un mundo que exalta el relativismo, donde dice que cada uno tiene su propia verdad, como iglesia tenemos que ser baluartes de la verdad. Pero también, iglesia, tenemos que ser agentes de reconciliación. Tenemos que ser puentes de reconciliación. Pero no podremos ser puentes de reconciliación. No podremos ser agentes de reconciliación en un mundo dividido si nuestro corazón está infectado de la misma arrogancia que hay en el mundo. Si nuestro corazón está infectado con el mismo orgullo que hay en el mundo. El hermano Eric escribe, tenemos que ser transformados. Amén. Que el Señor sea transformando nuestro corazón. René dice, el plan de Dios para el hombre no consiste en cambiarlo de malo a bueno, sino de muerte a vida. Amén. Amén. Resurrección. René, resurrección. Amén. Iglesia, tenemos que ser puentes de reconciliación en este mundo dividido. Este cuatrienio aquí en Puerto Rico vamos a tener puesto de gobernador de un partido, comisionada residente de un partido, y vamos a tener una legislatura completamente dividida. Como iglesia, en una sociedad que va a estar dividida, que vamos a estar con el dime y direte estos 4 años, como iglesia tenemos que ser agentes de reconciliación. Necesitamos tener un corazón humilde
Y no podemos infectarnos con la arrogancia, con la prepotencia tan presente en nuestro mundo. A eso que se refiere Santiago cuando dice amistad con el mundo es enemistad con Dios. Esa prepotencia es demasiado muy común en el mundo, pero la iglesia no. La iglesia, la marca de la iglesia es esa humildad. Amén. Amén, iglesia. Santiago cierra con un llamado de cuidarnos de murmurar los unos contra los otros. Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Y uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues al otro? Él está escribiendo en una iglesia que lamentablemente tiene unos líderes. Podemos entender eso porque desde el capítulo 3 vienen tocando este tema. Esto no es la primera vez que viene Santiago hablando de gente que habla mal del prójimo y después con la misma boca y la misma lengua pretende ir a la iglesia a alabar a Dios. Santiago viene trabajando esto. Recuérdense en el Santiago 3 donde él dice que ninguno debe desear maestro porque el maestro se le va a exigir más cuenta. Así que desde el capítulo 3 Santiago viene tirándole, ¿verdad? Viene tratando con los líderes de la iglesia. Y aquí él está hablando directamente a los líderes de la iglesia. Dice, ustedes pretenden ser baluartes de la verdad, pero ustedes están hablando a espaldas de la gente con una actitud de arrogancia. Un liderato eclesiástico que pretendía utilizar la ley de Dios para exaltarse a sí mismo. Y Santiago dice, mientras ustedes se están exaltando a sí mismos y están hablando mal del prójimo, ustedes están bajo el juicio de Dios. Bajo el juicio de Dios. Santiago termina y dice, ¿quién eres tú? ¿Quién eres tú? Así termina Santiago esta sección aquí en el versículo 12. Una actitud de humildad. Santiago está haciendo un llamado a una iglesia mucho más humilde. Amén. No podemos ser agentes de reconciliación en este mundo si estamos infectados por la arrogancia y la prepotencia que tanto marca este mundo. Tenemos que como iglesia cultivar la humildad. ¿Cómo podemos nosotros como iglesia ser más humildes? ¿Cuánta falta hace que seamos nosotros más humildes, iglesia? La virtud de la humildad. San Agustín decía que la humildad es la virtud más importante porque sin la humildad, San Agustín decía, no puede haber otra virtud. Tal y como C.S. Lewis dice que el orgullo es el primer pecado y que todos los demás pecados surgen del orgullo, San Agustín dice la primera virtud es la humildad. Primero tenemos que ser humildes y entonces con la humildad podemos ir desarrollando el resto de las virtudes. Yo no sé tú, ¿verdad? Pero a mí me hace falta un poquito más humildad. Yo tengo que cultivar más la humildad. ¿Cuántos de los que están aquí conectados? No me dejen solo. ¿Cuántos de los que están aquí conectados pueden decir, a mí me hace falta un poquito más de humildad? Yo necesito cultivar más la humildad. Yo necesito ser más humilde. ¿Cómo podemos cultivar más la humildad? Como discípulos del Señor Jesucristo. Jesucristo nos enseñó y Él dijo, aprendan de mí que yo soy manso y humilde de corazón. Aprendan de mí que yo soy manso y humilde de corazón. ¿Cómo podemos cultivar la humildad, iglesia? ¿Verdad? Ustedes me pueden dar sus consejos ahí. Yo voy a compartir con ustedes algo que me encantó. Leí en un artículo, Cultivando la Humildad. Tenemos que empezar por orar a Dios y pídele a Dios que cree en ti un corazón más humilde. O sea, tenemos que pensar en la humildad. Tenemos que explorar la humildad como una virtud, como un fruto del Espíritu que necesitamos desarrollar si vamos a glorificar a Cristo y si vamos a ser agentes de reconciliación. Si vamos a testificar a Cristo en este mundo, necesitamos pedirle, Señor, ayúdame, Señor, a ser más humilde. Ayúdame, Señor amado, a desarrollar más humildad. Ora, pídele a Dios. O sea, hay veces que oramos y pedimos tantas cosas. O sea, ¿cuándo fue la última vez que tú oraste y dijiste, Señor amado, ayúdame a ser más humilde?
¿Cuándo fue la última vez que oraste de esa manera? O sea, oramos y tenemos una lista larga de peticiones. Pedimos ser más humildes. Pídele, Espíritu Santo, obra en mí humildad. Obra en mí mayor humildad. Tenemos que orar y pedirle al Señor que cree en nosotros un corazón mucho más humilde. Amén. Iglesia, tenemos que estar dispuestos a aceptar cuando el Señor nos humilla. Esto está difícil, ¿verdad? Decir esto. Yo leí esto y decía, wow, aceptar humillación. A nadie le gusta que lo humillen. ¿Ah? Sin embargo, si la humildad es una virtud que necesitamos desarrollar, si la humildad es una virtud que reconocemos que necesitamos, ¿sabe lo que quiere decir eso? Que de vez en cuando vamos a necesitar que nuestros seres queridos, vamos a necesitar que nuestras parejas, nuestras esposas, nuestros esposos, vamos a necesitar que la gente que nos ama nos humille, nos diga, ¿sabes qué? Estás equivocado por esto y por esto. Y que tú puedas recibir eso. Que tú puedas recibir eso y decir gracias, porque yo estaba con una actitud de arrogancia y de prepotencia y tú me has corregido y me has humillado y yo necesitaba humillarme. O sea, pudiéramos aceptar eso, iglesia. Pudiéramos aceptar humillación. Cuando surgen situaciones que demuestran nuestras limitaciones, cuando surgen situaciones que demuestran que nos falta conocimiento, cuando surgen situaciones que demuestran que nos falta sabiduría, cuando surgen situaciones que demuestran que nos falta santidad, que nos falta un compromiso ético con la verdad, que nos falta verticalidad, longanimidad, cuando surgen situaciones que revelan que hay arrogancia y prepotencia en nosotros, esas situaciones nos humillan y tenemos que darle gracias a Dios. Gracias a Dios, porque tú me estás dando situaciones que me permiten humillarme. Tú me estás humillando, Señor amado, porque mejor es que Dios nos humilla ahora a que en el día del juicio aquellos que se te exaltaban serán humillados, pero los que se humillan serán exaltados. Mejor es que Dios nos humille ahora, iglesia. Mejor es que Dios nos humille ahora, iglesia. Tenemos, iglesia, que someternos los unos a los otros. Someternos, mira cómo dice Efesios 5:21. Someteos los unos a los otros. Someteos los unos a los otros. Tenemos que practicar el sometimiento. No vamos a someternos ante Dios si no practicamos el someternos los unos a los otros. Amén. Por eso Pablo dice en Efesios 5 ahí, someteos los unos a los otros. Porque en esa práctica de tú someterte a las personas en autoridad, de tú someterte a tu jefe, de tú someterte al liderato de la iglesia, de tú someterte a la junta, de tú someterte a las personas que tú amas, las personas que te aman, las personas, ¿verdad?, que Dios ha puesto en tu vida para ser de bendición en ti. Maridos y mujeres, someteos los unos a los otros. Porque en la medida en que nos sometemos los unos a los otros, iglesia, se nos hace más fácil someternos ante Dios. ¿Están conmigo todavía, iglesia? No se me ha ofendido a nadie. Someteos los unos a los otros. Si queremos cultivar la humildad como virtud, tenemos que empezar a practicar la humildad sometiéndonos, practicando el sometimiento los unos a los otros. Amén, iglesia. Cultivando la humildad, tenemos que admitir nuestras fallas. O sea, yo no me las sé todas, a mí me falta. Todavía me falta mucho más. Y yo doy gracias al Señor. Doy gracias a Dios por las personas que Dios ha puesto en mi vida, que me cantan las verdades que yo no necesito escuchar, aun cuando yo estoy molesto y yo no quiero escuchar esas verdades. Gracias a Dios, porque eso me ayuda a mí a ser más humilde. Y en la medida que yo soy más humilde, yo reflejo mejor a Cristo. Reflejo mejor a Cristo a mis hijos, reflejo mejor a Cristo a mis estudiantes, reflejo mejor a Cristo a mis vecinos, reflejo mejor a Cristo a la familia mía, a la familia de mi esposa, reflejo mejor a Cristo a mi congregación. Yo quiero ser más humilde para reflejar a Cristo. Amén. Tenemos que someternos los unos a los otros, tenemos que admitir las fallas. Cuando hemos fallado, iglesia, tenemos que admitir cuando hemos fallado. Amén. Tenemos que hasta dudar de nuestra propia opinión.
No seamos sabios en nuestra propia opinión, iglesia. No seamos sabios en nuestra propia opinión. Mira cómo dice Filipenses 2:3. Voy a leerlo ahí bien rapidito. Filipenses 2:3 dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. ¿Están ahí todavía conmigo ahí, iglesia? Ese es un texto que debemos memorizar. Lo voy a dejar ahí para que usted lo vea y permita que ese texto vaya tomando lugar en su mente, en su corazón. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Como superiores a él mismo. Reconozcamos nuestra falla. No seamos sabios en nuestra propia opinión. La soberbia divide la familia. El orgullo divide el matrimonio. Si la prepotencia y la soberbia y el orgullo, ¿verdad?, tienen lugar en nuestro corazón, no podemos como iglesia ser agentes de reconciliación en un mundo tan dividido. Tenemos que dudar de nuestra propia opinión, y dudar de nuestra propia opinión es decir: Señor, ¿tengo yo la razón o no? Consultar con gente sabia alrededor tuyo. ¿Qué tú crees? ¿Yo tengo la razón o no? No creer que yo tengo, ¿verdad?, todo el conocimiento. No, darle gracias a Dios por las personas que Dios ha puesto en nuestra vida. Mira cómo dice ahí el apóstol Pablo: estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Si cada uno tuviera esa actitud que describe el apóstol Pablo ahí, no hubiera tanta pelea en la iglesia, no hubiera tanta pelea en nuestras familias, y como iglesia pudiéramos nosotros ser agentes de reconciliación en este mundo tan dividido. Iglesia, nos acercamos a un cuatrenio donde el poder gubernamental está dividido. Así lo quisimos los electores que votamos por entre distintos partidos. Gloria a Dios. Por eso que tuvimos muchas opciones. Qué bueno que vivimos en una democracia donde tenemos muchas opciones. A mí no me hubiera gustado la cosa en Estados Unidos donde tú solamente tienes 2 opciones. Tenemos muchas opciones. Hay un gobierno dividido que refleja una sociedad dividida. Como iglesia vamos a poder ser agentes de reconciliación si somos una iglesia marcada por la humildad. Que seamos una iglesia marcada por la humildad. Vamos a orar y vamos a pedirle: Señor, crea en mí. Crea en mí un corazón más humilde. Crea en mí un corazón, Señor amado, conforme, Señor amado, a tu voluntad. Yo quiero reflejarte a ti, Cristo. Y para poder reflejarte a ti, yo necesito tener un corazón más humilde. Que no, Señor, me crea que yo me la sé toda, que yo tengo toda la razón y que los problemas se resuelven si todo el mundo piensa como yo. No, Señor. Que yo pueda ser humilde y no ser sabio en mi propia opinión. Que podamos cada uno de nosotros, Señor amado, ser agentes de reconciliación donde quiera que estemos. Ser agentes de reconciliación, Señor, en esta sociedad tan dividida, donde hay tanta disensión, donde hay tanto dime y direte, estamos cada uno jalando. Que como iglesia seamos nosotros agentes de reconciliación. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Aquí estamos, Señor, delante de ti. Si hay alguno que tiene una petición y quiere presentarlo, usted lo puede escribir ahí y yo voy entonces a orar. Vamos a alabar al Señor. ¿Quién soy? El gran Rey me acepte así. Me encontró en mi perdición su amor por mí. Oh, su amor por mí. Libre soy en él, libre en verdad. Soy hijo de Dios, si lo soy. Libre soy en verdad, soy hijo de Dios. Soy hijo del capo, su gracia
gracia en mí. Libre soy en Él, libre en verdad. Soy hijo de Dios, si lo soy. En tu casa, Dios, sitio hay para mí. Soy hijo de Dios, si lo soy. Libre, libre soy en Él, libre en verdad. Soy hijo de Dios, si lo soy. En tu casa, Dios, sitio hay para mí. Soy hijo de Dios, si lo soy. Escogido, perdonado, yo soy quien dices que soy. Vas conmigo a mi lado, yo soy quien dices que soy. Escogido, perdonado, yo soy quien dices que soy. Vas conmigo a mi lado, yo soy quien dices que soy. Yo soy quien dices que soy. Libre soy en Él, libre en verdad. Soy hijo de Dios, si lo soy. En tu casa, Dios, sitio hay para mí. Soy hijo de Dios, si lo soy. Soy hijo de Él, libre en verdad. Soy hijo de Dios, si lo soy. En tu casa, Dios, sitio hay para mí. Soy hijo de Dios, si lo soy. Señor, te presento a este pueblo. Señor, te presento, Señor amado, todas esas esperanzas que se vertieron, Señor amado, en esas urnas. Ten misericordia de nosotros, Señor. Ten misericordia de nosotros. Señor amado, seas tú, mi Dios amado, transformando nuestro entorno, Señor amado. Seas tú, Señor, bendiciendo nuestro país. Mira, Señor amado, las divisiones. Que como iglesia podemos ser agentes de reconciliación. Que como iglesia, Señor amado, podemos tener esa humildad donde aquellos que están en lados opuestos, Señor amado, de las ideas puedan ver en la iglesia, Señor amado, esa capacidad mediadora, Señor amado, en la búsqueda de la verdad, en la búsqueda de la justicia, Señor amado, en la búsqueda de la equidad, Señor amado. Crea en nosotros un corazón, Señor amado, nuevo. Humíllanos, Señor. Quita toda arrogancia, quita toda prepotencia, Señor amado. Quita toda soberbia, Señor amado. Humíllanos, Señor amado. Danos sabiduría, Señor. Yo te presento a la hermana Yanilia que pide sabiduría y sanidad. Bendícela a ella, dale sanidad, dale sabiduría. Señor amado, que sea Dios, Señor, guiándola en cada uno de sus pasos, bendiciéndola a ella, a su familia. Te presentamos a Sol, Señor amado, te pedimos por sanidad sobre ella. Señor amado, seas tú dando sanidad ahora mismo, Señor amado. Señor amado, a Solimar, seas tú, Señor, trayendo fuerzas nuevas. Mira a nuestra hermana Tete, Señor amado, que fue positivo a microplasma. Seas tú trayendo sanidad sobre Tete, Señor amado. Fuerzas nuevas, paz,
Sobre la vida de su hermana, sanidad. Sobre mi hermano Omar, Señor, que lo operaron reciente, sanidad, Señor amado. Sobre la hija de Carlos de Jesús que le diagnosticaron, Señor amado, COVID, sanidad, Señor amado. Fuerzas nuevas, Señor amado. Sanidad sobre este pueblo, Señor amado. Esperanza. Crea en nosotros un corazón, Señor, conforme al tuyo. Libre soy. Libre soy en Él. Libre en verdad. Soy hijo de Dios. Si lo soy. En tu casa, Dios, sitio hay para mí. Soy hijo de Dios, si lo soy. Bendice, Señor, cada uno de mis hermanos y hermanas. Trae paz, trae paz, trae esperanza. Trae esperanza, Señor. Trae esperanza. Gracias, Dios. Gracias, Dios. Creemos que aquel que la buena obra la completará. La completará en ti, Yanilia. La completará en ti, Solimar. Tu hijo cubano. Dios bendiga a tu familia. La completará en ti, Omar. Dios bendiga a Tete. Dale esa salud, Señor, a su hermana, a ti, Omar. La completará, aleluya, en ti, Eric. Aleluya. En ti, Maribel. Aleluya. En el hijo de Fina, Señor, Vitincito, seas tú trayendo sanidad, Señor amado. Sanidad ahora mismo, Señor amado, sobre el hijo de Fina, Señor. Fuerza nueva, Señor. Gracias, Dios. Libre soy en Él. Libre en verdad. Soy hijo de Dios, si lo soy. Amén, 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 amén. Pueblo de Dios, qué bueno es alabar al Señor. Qué bueno es darle honra y gloria. Aleluya. Los invitamos, iglesia, a que estén unidos a nosotros este próximo domingo. Vamos a estar en nuestro templo. Aquellos que pueden visitarnos están bienvenidos. Hay espacio para ti. Las sillas con distanciamiento, ¿verdad? Físico, hay filas, ¿verdad? Tenemos la parte de arriba en el mezanín. Hay espacio para que tú estés con nosotros. Así que te invitamos. Y a aquellos que no pueden estar con nosotros físicamente en el templo, los invitamos, iglesia, a que se puedan conectar con nosotros a las 10 de la mañana este próximo domingo. Damos gracias al Señor por su bondad. Damos gracias al Señor por aquellos que quizás quieren conocer un poquito más sobre nosotros. ¿Tiene alguna petición? Puede escribirme al 787-579-2849. Usted me puede escribir sus peticiones para orar juntos, para clamar al Señor juntos. Si usted quiere conocer un poquito más sobre quién es Evangelio de Amor, usted lo puede encontrar en www.evangeliodeamor.com para conocer un poquito más sobre nosotros. Y si quiere saber cómo apoyarnos, iglesia, ahí está el número de ATH Móvil para que puedas bendecirnos y ayudarnos a seguir sirviendo a nuestra comunidad, a los necesitados de nuestra comunidad. Tenemos un ministerio de la cocina de amor donde damos alimentos, confeccionamos almuerzos. Damos gracias, Señor, por nuestros voluntarios. Damos gracias, Señor, por aquellos que donan, que permiten que podamos confeccionar alimentos para los más necesitados de nuestra comunidad. Y usted puede apoyar y usted puede aportar eso enviando su aportación vía ATH Móvil al 787-307-7760. Aleluya. Vamos a alabar al Señor, iglesia. Vamos a darle gracias a Dios porque Dios es bueno, porque Dios es fiel. ¿Cuánto lo creen, iglesia? ¿Lo creen, iglesia? Dios es bueno, Dios es fiel. Aleluya. Damos gracias al Señor. Que podemos alabarle, que podemos adorarle. Damos gracias, Señor, por Daniel, que siempre me está ayudando en la adoración. Ya yo no seteo el teclado. Eso está ahí al lado, ya yo no lo seteo porque eso es mucho trabajo para mí. Y ahí está Daniel siempre puesto y dispuesto para alabar al Señor. Los esperamos, iglesia, este próximo domingo a las 10 de la mañana para alabar al Señor. Vamos a alabar al Señor, vamos con el corito. Siempre tenemos que terminar con el corito. Mi lamento en baile,
me ceñiste de alegría, por eso a ti cantaré, gloria mía, y no estaré callado. Jehová Dios mío, te alabaré para siempre, porque has cambiado mi lamento en baile. Jehová Dios mío, te alabaré. Has cambiado mi lamento en baile. Me hace falta la conga de alegría. Por eso a ti cantaré, gloria mía, y no estaré callado. Jehová Dios mío, te alabaré para siempre, porque has cambiado mi lamento en baile. Jehová Dios mío, te alabaré, y has cambiado mi lamento en baile. Me ceñiste de alegría, por eso a ti cantaré, gloria mía, y no estaré callado. Jehová Dios mío, te alabaré para siempre, porque has cambiado mi lamento en baile. Jehová Dios mío, te alabaré. Jehová Dios mío, te alabaré. Jehová Dios mío, te alabaré. Amén, 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 amén. Damos gracias al Señor, aleluya. Me dicen que FIFO está tocando. Amén, me hace falta, aleluya. Damos gracias al Señor por esta oportunidad de estar conectados. Que el amor del Padre, que la gracia del Hijo y que la comunión del Santo Espíritu sea con cada uno de ustedes, iglesia. Y nos vemos conectados, o aquellos en el templo, el domingo a las 10 de la mañana. Dios les bendiga, iglesia, los amamos.